verdadera sabiduría para vivir. El hijo sabio recibe el consejo de su padre. Una persona que es sabia a la verdadera sabiduría de Dios no cae. Vamos a comenzar en esta noche sobre la introducción de los proverbios. ¿Qué es un proverbio? La palabra castellana proverbio proviene de dos palabras latinas. La primera es pro, en lugar de, y verba significa palabras. De modo que un proverbio es una frase que se da en un lugar de muchas palabras. Un proverbio es una frase que se da en lugar de muchas palabras. Es una declaración corta que resume un principio sabio. Es una declaración corta que resume un principio sabio. La palabra hebrea que se traduce proverbio significa una comparación. Y es lo que es el libro de Proverbios, una comparación. Muchos de los proverbios de Salomón son comparaciones y contrastes. Y es importante entender que Proverbios nos está enseñando y ellos pueden hablar algo, en vez de usar muchas palabras, lo pueden resumir. Y es una declaración corta que resume un principio sabio. Y eso es lo que vamos a estar viendo cuando estemos hablando de los proverbios. ¿Quién es el autor de este libro? Obviamente, Proverbios 1:1 nos dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En otras palabras, nos enseña que Salomón es el autor de este libro. Obviamente hay diferentes personas que también se agregan a los diferentes proverbios y al final que ellos también se consideran como autores del libro de los proverbios, pero vamos, eso no es tan importante. Lo importante es, ¿quién es el autor de este libro? Salomón. Salomón escribió la mayoría de los proverbios de este libro. En Primera de Reyes 4:32 se nos informa que Salomón dijo más de 3,000 proverbios. Si usted no lo tiene que hacer en este momento, pero en Primera de Reyes 4:32 usted va a encontrar que Salomón dijo más de 3,000 proverbios, y es lo que estamos hablando. ¿Cuál es la palabra clave de este libro? ¿Alguien sabe cuál es la palabra clave de este libro? Sabiduría, exactamente. El tema es verdadera sabiduría para vivir. Obviamente hoy va a ser un poco más despacio porque estamos hablando de la introducción, pero ya la siguiente semana nos comenzamos a arrancar. La palabra clave es sabiduría. Casi siempre pensamos que ponga atención a esto, casi siempre pensamos que la sabiduría es la capacidad para usar el conocimiento como es debido. Y esta es una definición práctica. Todos sabemos que cuando hablamos de sabiduría, rápido pensamos, es la capacidad de usar el conocimiento. Y sí, eso es una definición práctica, pero usando la Biblia o de acuerdo a la Biblia, sabiduría significa mucho más. La verdadera sabiduría es asunto del corazón. La verdadera sabiduría es el asunto del corazón y no solo de la mente, porque es un asunto espiritual. Cuando habla de la sabiduría, está hablando de la sabiduría espiritual del creyente en su corazón. No es solamente lo que hay en la mente, sino lo que hay en el corazón. Porque lo que hay en el corazón espiritual es lo más importante, la sabiduría de saber hacer lo bueno. Obviamente, nosotros como creyentes llegamos al punto de nuestra vida como creyentes que tenemos que tomar una decisión, obedecer y ser sabios a la palabra de Dios o hacer las cosas a nuestra manera. Entonces la sabiduría no viene siendo lo que está en la mente, lo que sabemos nosotros, sino lo que vivimos en nuestro corazón, de acuerdo a la obediencia y la ordenanza de Dios. En otras palabras, la verdadera sabiduría es un asunto espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿Cuáles son las dos clases de sabiduría que se mencionan? Porque el libro de Proverbios habla de dos clases de sabiduría. La primera es la sabiduría del mundo. Es la sabiduría del mundo. Y vamos a ver comparaciones cuando está hablando de la sabiduría del mundo y la otra es la divina del cielo. Y vamos a estar viendo a través del libro de Proverbios diferentes comparaciones sobre la sabiduría del mundo con la sabiduría divina del cielo. Proverbios usa muchas metáforas, entre ellas se hace una comparación entre dos mujeres que simbolizan sabiduría y la insensatez.
En otras palabras, vamos a estar viendo que Proverbios es un libro que usa muchas metáforas, que nos lleva y hace una comparación entre dos mujeres que simbolizan la sabiduría y la insensatez. Describe la sabiduría como una mujer atractiva que llama a la gente a seguirle a una vida de bendición y éxito. Y la mujer insensata se describe como una mujer perversa que tienta a los necios y los conduce al infierno. Usted ve, el libro de Proverbios siempre se va a estar basando en una comparación. De repente está hablando de una mujer sabia que nos atrae a seguir, a vivir una vida de bendición, de éxito, porque es la manera como Salomón lo explica. Y también habla de una mujer insensata, una mujer perversa que tienta a los necios y los conduce al infierno. Esas son, yo me recuerdo cuando yo era muchacho, mi mamá siempre me decía, lee, porque tú tienes que entender y entender en tu mente y en tu corazón que Dios necesita que tú como joven, tú tomes las decisiones correctas en tu vida, porque Dios nos quiere dar lo mejor a nosotros, pero al mismo tiempo Satanás quiere sacarnos del camino del Señor. Y Él sabe que nos puede atacar a través de nuestras emociones o a través de lo que nosotros pensamos o de nuestro razonamiento, que puede llegar a afectar la sabiduría del corazón en nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy interesante que los teólogos opinan acerca de Jesucristo respecto a la sabiduría, y es que Jesucristo es la sabiduría de Dios al creyente. Jesucristo es la sabiduría de Dios al creyente. Primera de Corintios 1:24 lo dice así: Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y qué dice el 30? Mas para Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Usted ve, nosotros a través de lo que entendemos, Jesucristo es la sabiduría de Dios al creyente. ¿Quién es nuestra sabiduría? Nuestro Dios. Él es el que, por eso es que esta Biblia es tan importante y siempre la predicamos y le enseñamos que nosotros necesitamos guiar nuestra vida, nuestro camino, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. No lo que otras personas dicen, no que caminemos de cabeza, de rodillas, sino que caminemos de acuerdo a la sabiduría de Dios que está en esta palabra. Porque esta palabra ha sido dada a nosotros, a los hombres, a través de Él, a través de Dios mismo. Y nosotros necesitamos guiar nuestros pasos, entender que toda sabiduría viene de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir. Cuando se lee las descripciones de Salomón acerca de la sabiduría, en Proverbios capítulo 8, si usted quiere abrir su Biblia, Proverbios capítulo 8 del 22 al 31, no se puede dejar de ver sino a Jesucristo. Cuando hablamos de la descripción de Salomón acerca de la sabiduría, en Proverbios 8 del 22 al 31, no se puede dejar de ver sino a Jesucristo, que la sabiduría se describe como eterno, versículos 22 al 26. Jehová me poseía en el principio, ya del antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen los fuertes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Usted ve, la sabiduría de Jesús, de Dios, también se describe como creador de todo. Versículos 27 al 29. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Usted ve, eso podemos expresar o nos enseña a través de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? ¿Usted quiere saber cuál es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría es rendirle la vida a Cristo y obedecerle. Esa es la verdadera sabiduría. Rendirle la vida a Cristo y obedecerle. ¿Usted quiere saber cuál es la verdadera sabiduría? Rendirnos a Jesucristo. Necesitamos rendir nuestra vida a Jesús y obedecerle a Él.
Esa es la verdadera sabiduría. Aprender nosotros como creyentes, como hijos, hijas de Dios, aprender a rendir nuestra vida a Jesús y saber que necesitamos obedecerle a Él. Esa es la verdadera sabiduría. ¿Están conmigo en esta noche? Necesitamos rendir a Dios todo lo que nosotros somos, nuestra vida, rendirla a Jesucristo, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, rendirle todo, rendir toda nuestra vida a Jesús. Hay tres tipos de personas que necesitan sabiduría. ¿Quiénes son? Vamos, estos tres tipos de personas es muy importante que usted ponga atención porque los vamos a estar viendo mucho en el libro de Proverbios. Y cada vez que usted lo lee, usted va a estar leyendo, usted va a decir, ¿por qué dice esto? Y a través de esto que les voy a enseñar, ustedes van a poder entender cuando se está hablando en el libro de Proverbios. Hay tres tipos de personas que necesitan sabiduría. ¿Quiénes son? Primero, el necio. El necio. Segundo, el simple. Y tercero, el burlador. Estos son los tres tipos de personas que hoy en día hay dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Mire lo que dice y toma tu tiempo leyéndolo. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El burlador, cuando tú lo quieres corregir, te detesta, te aborrece. El burlador. No levanten la mano, pero ¿cuántos burladores tenemos en la iglesia? No levanten la mano.